Alcalá Luna, acompañado del almirante contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos. Himno Nacional del Perú. Seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y ante niegue sus luces, sus luces, sus luces del sol, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostienen la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo de ser libres, de ser libres, de ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos a Dios de Jacob, que rendimos a Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y ante niegue sus luces, sus luces, sus luces del sol, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Asiento, por favor. Palabras de saludo del señor contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos. Muy buenas tardes. Señor vicealmirante Alberto Alcalá, comandante general de la Marina. Señor expositor, contraalmirante Juan Carlos Llosa. Distinguidos invitados, queridos amigos. Y una mención especial para mi compañero Fernando Grau, vicepresidente del Instituto, y para el almirante Parra, que ha sido paz presidente del Instituto. Quiero comenzar estas palabras trasladándome unos cuantos años atrás. Bueno, no unos cuantos, en realidad bastantes. En 1956, cuando yo ingresé a la Marina, tuve un compañero de promoción que era, entre otras cosas, un gran cantante. Tan buen cantante era que los patrones, los cadetes de cuarto año lo llevaban todas las noches a que los arrulle antes de dormir. Él no siguió con nosotros. Después me enteré que tanto él como sus padres y sus hermanos cantaban música lírica, entre otras cosas, y tenía un conjunto muy afamado en esa época. Uno de los hermanos llegó a ser cantante profesional. Bueno, ¿qué me iba a esperar yo en esa época? Que algunos años después iba a presentar al hijo de mi compañero como expositor el día de hoy. Tengo el gran honor, la gran satisfacción
de que Juan Carlos Llosa sea hijo de un compañero mío de promoción. Ahora ya no en el aspecto personal, sino en el aspecto profesional. Nosotros en el instituto tenemos como costumbre y como obligación moral, podríamos decir, celebrar, recordar los grandes acontecimientos del pasado, porque el país que no recuerda su historia, que no estudia su historia, corre el peligro de volver a cometer los mismos errores. Es por eso que nosotros el día de hoy nos acercamos a esta aula, a esta sala de reuniones, con la finalidad de escuchar sobre un tema que muy poco se enseña en los colegios y en las universidades. ¿Qué pasó con los marinos que pelearon en Arica? O sea, marinos que pelearon en tierra. Y de eso nos va a hablar ahora el almirante Llosa. Quisiera transmitir un pequeño mensaje a los jóvenes aquí presentes. Cada uno de nosotros ha tenido su momento en historia, como dice nuestro himno, ¿no? Y hemos tratado de hacer lo mejor posible. Cada vez que nosotros culminamos alguna acción, tenemos alguna tarea por realizar y la cumplimos, estamos haciendo, desde nuestro pequeño lugar, estamos haciendo patria. Y eso es lo que yo les recomiendo a todos ustedes. Cualquiera que sea el puesto donde estén, cualquiera que sea el lugar, por más insignificante que crean que es, están colaborando al engrandecimiento del Perú. El día de hoy, con esta charla, lo que queremos también es transmitir hechos del pasado que nos llenaron de gloria y hacer que las juventudes y hacer que la nueva hornada que viene detrás de nosotros sepa llevar con orgullo el uniforme naval, con orgullo el uniforme de la patria. Y sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes al contraalmirante Juan Carlos Llosa, que nos va a hablar sobre qué hicieron los marinos peruanos en Arica. Muchas gracias. Hoja de vida del señor contraalmirante Juan Carlos Llosa Pasos, actualmente director de Intereses Marítimos. El almirante Juan Carlos Llosa Pasos ha desarrollado en su carrera naval actividades como comandante de unidad de combate, así como director de dependencias muy importantes. Y lo más resaltante en este momento para nosotros, como instituto, es que él es miembro número del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú y de la Sociedad Peruana de Historia. Conferencia a cargo del señor contraalmirante Juan Carlos Llosa Pasos, director de Intereses Marítimos. Adelante. Señor almirante, comandante general de la Marina, Adolfo Alcalá, señor almirante Cristóbal Miletis, presidente del Instituto Histórico Marítimo del Perú, señor almirante Raúl Parramasa, expresidente del Instituto Histórico Marítimo, señor almirante Silvio Álvarez Miramón, ex jefe de Estado Mayor General de la Marina, señor almirante Fernando Graunlov, vicepresidente del Instituto y digno heredero de nuestro gran almirante, señor almirante José Mejía Gonzalo, miembro del Instituto y representante de la Asociación Oficial de Superficie, señores profesionales, señores miembros del Instituto, almirantes, oficiales superiores, distinguidas damas y caballeros, es para mí, sin duda, un honor estar entre ustedes y hablar sobre un tema creo que de importancia, sobre todo por la fecha que estamos celebrando el día de hoy. La Dirección de Intereses Marítimos, por disposición del Comandante General de la Marina, viene trabajando al interior y fuera de la institución, promoviendo uno de los valores más importantes que tiene nuestra institución, su pasado glorioso, construido con la sangre de muchos hombres, que en los momentos más difíciles de la patria, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, pues nos dieron
el nombre que hoy tenemos y el cual nos sentimos orgullosos, los que vestimos este uniforme, que renueva permanentemente el compromiso de la institución en salvaguarda de los intereses más caros de la patria. Los marinos de 1879 tuvieron un gran reto que enfrentar, con una marina, una fuerza de superficie con muchos problemas de orden logístico, falta de entrenamiento, donde hay una serie de responsabilidades que, por supuesto, ya transcurrido tanto tiempo, solo de ello podemos sacar reflexión y análisis para comprender el nivel o la falta de decisiones en determinado momento que pueden afectar y las repercusiones que pueden tomar aquellas decisiones equivocadas. Pero hubieron muchos marinos que por diferentes circunstancias no tuvieron puesto a bordo y tuvieron, como bien ha dicho el almirante Miletich, que seguir peleando ahí donde la patria los necesitó, a las orillas del mar o en el Ande. A lo largo de esta contienda, que hoy día tendremos que verla para conmemorar nuestro pasado glorioso, para reflexionar y para también recordar a esos hombres que nos dieron el ejemplo, siempre con la figura señera del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario. Marinos peruanos en Arica es el título de esta conferencia, o charla, o llamarla. Y ¿de a dónde viene ese título? Que nos lo hemos copiado. ¿Puedes ayudarme, por favor? El capitán de navío, recordarán ustedes, JJ Elías, Julio Elías, de la promoción 1900, la promoción 1922, no me recuerdo, compañero de promoción del almirante Guillermo Tirado Blanc, que fuera ministro de Marina, fue director de la Escuela Naval cuando, como bien ha recordado, y le agradezco mucho, señor almirante, mi papá se me pasó nombrarlo de comisión, a la oreja, pero ahí, con el almirante Grau, ingresaron en el año 56 y por aquella época el almirante Tirado era director de la Escuela Naval. Y el comandante Elías, ya en retiro, gracias a la gestión, años después, cuando fue ministro del almirante Tirado, fue, yo diría que el gran curador de nuestro patrimonio histórico, o el primer gran curador de nuestro patrimonio histórico, fue el capitán de navío Julio Elías, por el gran trabajo que hizo de recuperar sobre todo muchos documentos. La gran documentación que hoy tenía, él la rescata del Ministerio de Guerra, del Instituto Histórico Militar, porque, como recordarán ustedes, buena parte de la historia del sector defensa, por así decirlo, obedecía a un solo ministerio, que es el Ministerio de Guerra y Marina. Nosotros nos independizamos recién en el año 20, pero muchos años después es Elías quien hace esta gran labor. Y Elías es el primero que empieza a trabajar estos temas de los peruanos. En Arica tiene un trabajo sobre la lancha torpedera Alianza y trabaja esta historia de marinos peruanos en Arica, que es un libro muy interesante, pero que se publica muchos años después de su muerte. Elías va con el siglo, nació en 1901, no recuerdo, fallece en el año 1971-72. A veces las fechas se escapan un poco. Años después se publica este libro, porque el Instituto Histórico Marítimo, en colaboración con la Marina, publicó una serie de textos inéditos, entre ellos La misión de Lavalle, Las memorias de Lavalle, que es un libro muy interesante, este libro, entre otros. Y Elías ahí lo titula, como ustedes pueden ver, Marinos Peruanos. Entonces, durante mucho tiempo hemos celebrado el Día de la Bandera, la batalla de Arica, gesta donde el honor de nuestras armas es salvado, como una fecha del ejército. Sin embargo, como bien dice Elías en su texto, alrededor del 15%, por lo menos, yo diría que más, del poder militar pequeño que se enfrentó a la fuerza superior chilena, muy superior, es una cosa muy significativa. Y sobre ello vamos a hablar. Siguiente, por favor, paso, porque acá tengo el... Esto es el puerto de Arica. Es un puerto que tiene mucha importancia ya desde la colonia. Este gráfico es del principio del siglo 1811. La importancia, como el puerto, en realidad habían tres grandes puertos importantes en el Pacífico Sur, en el territorio virreinato del Perú, el Callao, por supuesto, Arica y Valparaíso. Mucho tiempo después, por
por el tema del salitre, el puerto de Iquique va a tener una relevancia superior, se va a convertir en un tema estratégico. El puerto estratégico para fines de comercio era Iquique, y para la salida de muchos productos del Alto Perú también Arica, ¿no? Básicamente Iquique era por el tema de la exportación del salitre. Este puerto va a tener también una importancia. Ya cuando tenemos una armada independiente va a haber las campañas de intermedios, en la que participa nuestro almirante fundador y que en algún momento hace un ataque al puerto de Arica, y queda esto sucede en la segunda expedición a puertos intermedios. Siguiente, por favor. Este es el puerto de Arica más o menos en la época alrededor de la época de la Guerra del Pacífico, o la Guerra de Guano y el Salitre. Siguiente, por favor. Voy a pasar una foto para irnos introduciendo. Este es el muelle, este es el terminal. Por acá venía el ferrocarril de Tacna y traían los temas de material o todos los bienes que iban a ser exportados de buques que estaban por acá. Siguiente. Esta es la iglesia matriz, la iglesia de San Marcos. Como vamos a apreciar, aquí fueron ultimados muchos de los últimos combatientes de la batalla. Al grito de hoy día no hay prisioneros, mucha gente fue asesinada ya sin poderse defender o sin posibilidad de defenderse o simplemente desarmada, ¿no? Sí, por favor. Esta es una vista del Morro, más o menos de la época, desde el Morro hasta la ciudad. Aquí tienen unas embarcaciones de la época, los buques. Siguiente, por favor. En Arica, sucede un hecho importante o trascendente que fue el maremoto del 13 de agosto de 1868. En ese maremoto, la Marina de Guerra perdió una de sus unidades recientemente adquiridas, apenas tenía 2 años, una poderosa unidad que fue la corbeta América. Recordarán ustedes qué se debe el nombre de la Unión, porque la Unión y su gemelo América se llamaban Unión América. Unión Americana, que representaba la unión, valga la redundancia, de las repúblicas del Pacífico Sur, que habían enfrentado la pretensión española de hacer una expedición, una real expedición que no tenía mayor sentido, porque no venían con intenciones de invadir el Perú, no tenían una fuerza para hacerlo, pero sí por lo menos de hacer un daño y adueñarse de cobrarse un poco lo que ellos decían que adeudada aún de la guerra de independencia con el tema de Guano, poniendo a las Islas Chincha. Lo cierto es que gracias a este evento, a esta expedición española, como siempre, o como suele suceder, pues reaccionamos. El gobierno del general PC reacciona y manda una comisión a comprar buques a Europa. Y eso trae como consecuencia que tengamos el monitor Baja, la fragata de Independencia y las 2 corbetas, Unión América. Y resultamos teniendo el poder naval más poderoso de toda América del Pacífico, desde el norte hasta el sur. No había ninguna fuerza naval que se pudiera oponer a estos 4 buques. De ahí en otra conferencia hablábamos que de ahí viene esta denominación, podría venir de los 4 ases. Lo cierto es que este maremoto se termina perdiendo la América, entre otros buques que estaban surtos en la bahía. Para zarpar en ese momento, obviamente, levantar las calderas y todo eso tomaba su tiempo. El comandante, en ese momento, fue Mariano Jurado de los Reyes, que era un capitán de corbeta de la generación de Grau, prácticamente compañeros de Mor, de García, estaba en tierra, y el segundo, que era Carlos Ferreiros, inmediatamente le envía, cuando se da todo este tema, el mar empieza a moverse muy fuerte, primero viene obviamente el terremoto y después va a venir el maremoto. Entonces, cuando se dan cuenta, le manda una embarcación, una falúa al comandante, y la cosa se pone terrible. Hay gente que las embarcaciones se pierden, pero el comandante logra embarcarse.
Pues imagínense ustedes, porque vamos a ver, hay gráficos suficientes, por favor. Estos son los buques ya varados, acá está el América, ¿no? Este es un buque americano que años después incluso lo utilizaron como hotel, o sea, ahí a los años, ¿no? Estos buques se perdieron. Siguiente, por favor. Ahí está, esta es otra vista de América, gemela de la Unión, construcción francesa. Siguiente, por favor. Así, eso es un gráfico de la época de cómo se presentó este maremoto. Jurado de los Reyes se embarca con toda la dotación, incluso mandan botes para rescatar, a ayudar a otras personas. Como siempre los marinos estamos viendo cómo ayudamos al resto y a la vez tratando de salvar la unidad. Pero en una de estas olas bastante grandes, se lleva el buque y el comandante que estaba con un oficial en el puente dirigiendo la maniobra desaparece, ¿no? Y muere ahí el comandante Mariano de los Ríos. Y bueno, y buena parte del buque se monta y es todo. Esto fue una tragedia. No murió tanta gente, pero el impacto, la destrucción fue enorme. Mucha gente tuvo que correr hacia el morro. Una de las personas, ahí se da un aviso inmediatamente, porque ven que el mar se retira y la gente empieza a correr, pero no todos pudieron salvarse. Buena parte de una ciudad, me parece que tenía alrededor de 2000 habitantes. Siguiente, por favor. Esta es la destrucción, foto de la destrucción. Siguiente. Esta es otra vista panorámica de cómo el mar ha arrasado la ciudad. Todavía no existe acá el edificio de Enfield que lo van a construir después, que es la aduana. Siguiente, por favor. Tenemos otra vista de toda la destrucción que hay. Siguiente, por favor. Esta es la iglesia San Marcos, que tiene que volver a ser edificada. Miren ustedes este torreón, buena parte se cae. Siguiente, por favor. Esta es una vista panorámica de Arica. Miren este detalle, ¿no? Acá está el morro, miren la altura, casi 300 metros de altura. Siguiente, por favor. El famoso peñón del morro, acá tiene otra vista interesante. Y eso lo voy a explicar ya después. Esta es la parte final donde los defensores combaten. Siguiente, por favor. Esto se construye después, este edificio de F existe todavía, la aduana. Varios edificios son reconstruidos y la ciudad sigue adelante, ¿no? El cuerpo sigue teniendo una actividad siempre. Siguiente, por favor. Este es el muelle principal. Y este es una foto contemporánea. Miren ustedes la altura, la caída, esto no existía evidentemente en esa época. Acá había una suerte de islote que se llamaba el Alacrán, donde había una unidad de torpedos. Y este es el escenario por donde, y el ataque, como yo lo voy a explicar, de las fuerzas chilenas van a venir por acá. Siguiente, por favor. Esta es una posición actual, donde muere Bolognesi y Mor en esta zona. En esta parte de acá. ¿Por dónde vino el ataque? Por acá. Esto es lo que se llama el Cerro Gordo, que tenía una visión hacia el este, donde estaban dos fuertes. Eso también lo vamos a explicar. Siguiente, por favor. Pero quiero ir enseñándoles cómo es que estaba distribuido este escenario. Hemos encontrado estas fotos interesantes. Acá estas son las baterías, como hablábamos. Acá había una suerte, como dice Elías, de comedor donde los oficiales de Marina pasaban rancho, ¿no? Acá estaba recluido Juan Guillermo Mor, que esto es otra parte también interesante de la historia. Acá está la iglesia. Acá está la casa, me parece. Esta es la casa de la respuesta. La iglesia está acá. Esto es la aduana, ferrocarril que llega hasta la zona de embarque. Y esto es el lado donde supuestamente hizo el salto heroico don Alfonso Ugarte. Estos son los fuertes Ciudadela, esto es el este, es el Ciudadela me parece. Y estos son los parapetos que se van colocando, este es el este.
y este es el Chivay, uno de ellos. Y voy a explicar un poco cómo está dividida la fuerza. Siguiente, por favor. Acá recogemos una frase de JJ Elías. Bien se ha dicho que en estos momentos en Arica era un centro de operaciones del ejército aliado, refugio de la escuadra y la base naval efectiva en el Teatro Live. Cuando el general Prado, que asume la dirección de la guerra, se traslada con toda la fuerza naval, el almirante Williams comete el error estratégico de no dirigirse inmediatamente al Callao, bloquear el Callao y con ello terminaba la guerra y iba a imponer condiciones. Y si no se le hacía caso, pues invadía Tarapacá sin mayor. Porque todo esto, recordarán ustedes la tropa, el grueso tuvo que ser trasladado del Callao hasta Arica para formar el primer ejército del sur, lo que se llamó después el primer ejército, el ejército del sur. Entonces, pero como Williams, que quiere hundir a la escuadra peruana en una batalla decisiva, Williams ha quedado un poco, como se dice, picón, porque el 2 de mayo y la guerra con España, la gloria le ha sido esquiva. Es el oficial, uno de los oficiales más prestigiosos de la Armada chilena, y se conocía con los marinos peruanos, y no tenía buen trato con los marinos peruanos, porque además no tenía buen trato ni con su propia gente, no era muy querido el almirante Williams. Y lo cierto es que más allá de haber capturado la Covadonga, el combate de Papudo, no tiene pues la gloria de Atao y no se lleva las palmas de la guerra. Y entonces él quiere que zarpe la escuadra peruana, encontrarla en alta mar y hundirla. Eso es lo que... Y él sabía que estaba en la capacidad de hacerlo. Eso le falla, se cruza en alta mar con la Fuerza Naval y la Fuerza Naval llega aquí. Prado establece su comando, como decíamos en la conferencia del almirante Montero, lo lleva Montero por cuestiones políticas a su lado, no lo quiere embarcar, sabe que si lo embarca él le da el cargo de comandante general de la escuadra, no lo va a poder controlar y va a hacer su guerra y él quiere dirigir la guerra. Pero obviamente que los problemas en la conducción de las operaciones navales sí se dieron, porque Grau empieza también con él a tener sus robos y sus problemas, ¿no? Porque Prado se siente el generalísimo y como es el vencedor, nadie sabe más que la guerra. Aunque era un tipo que planteó la defensa de alguna manera, digamos, acertada, ¿no? El problema es que esa falta de medios y de haber tenido una falta de previsión sobre el entorno internacional, lo llevó a la desgracia, a la gloria de Grau, pero a la desgracia de la pérdida de la fuerza de Huáscar. Eso significó, y él lo sabía claro, que en ese momento la guerra estaba perdida. Y lo demás era, y ahí uno puede comprender por qué hizo ese famoso viaje. Porque desde mi punto de vista no estaba preparado psicológicamente el vencedor del 2 de mayo a tener que asumir una derrota y ser un general derrotado. Entonces la mejor excusa era, me voy a trasladar más. Y justamente hablamos con el almirante Grau para limpiar esas cosas. El famoso papá de Sarabá hizo unas cartas, las cartas apócrifas, y en una de esas cartas apócrifas él dice, como esa apócrifa, la carta de Bolognesi y la última, él dice, y que es el autor que le encuentra, entre comillas, es este señor Humberto Delgado, porque hay una carta en la que le dice a Montero, le escribe a Montero, Grau, oye, si Grau no me ha hecho caso, yo le he dicho, vámonos, yo me lo llevo en el Huáscar a Europa para que él compre el armamento y lo traigo sin que Chile sospeche, ¿no? Imagínense un viaje que fuera 3 meses, pero este señor no estaba pensando en eso, lo que estaba pensando en esa carta, con esto limpio el nombre de Prado, porque es Grau el que está diciendo que el general se vaya. Bueno, lo cierto es que este general establece su puesto de comando aquí, hay un ejército de avanzada, que está a cargo que es el primer ejército del sur, que va a hacer la línea de todo el territorio de Tarapacá, a cargo del general don Juan Buendía y Noriega. Y las operaciones navales las divide 2 fuerzas de tarea, o ni siquiera fuerzas, un grupo de tarea a cargo de Grau y García. Que dicho sea paso son 2 jefes que no se quieren mucho por determinadas situaciones. Siguiente, por favor. Este es el escenario que se va a dar ya después de la pérdida
de la pérdida de Huáscar, la derrota de la fuerza de superficie, las principales unidades, y el desastre de San Francisco, y el bloqueo, a continuación el bloqueo de Arica. Hemos perdido para ese entonces, para el 27 de febrero de 1880, hemos perdido Tarapacá. Hemos tenido la victoria pírrica de la batalla de Tarapacá, pero el territorio en general del desierto con las riquezas que tenía, básicamente el intento de Salitre, se pierde. La prenda territorial es retenida y por supuesto ellos no la iban a soltar de ninguna manera, salvo que quisiera una cosa que pudiesen voltear, y ellos sabían perfectamente que el Perú no estaba en condiciones de revertir el resultado de la guerra. Sin embargo, todavía van a haber varias jornadas más. La fuerza naval enemiga bloquea Arica, que es un puerto estratégico, como decíamos, y el 27 de febrero se da un combate naval entre el monitor Manco Cápac, que eran estos buques, estos monitores eran una suerte de baterías flotantes, con gran poder de fuego. Ese poder de fuego se puede probar aquí cuando se combate contra el Huáscar ya con pabellón chileno, y de los buenos tiros que le asesta el Manco Cápac al Huáscar, mata al comandante Thompson, que era el comandante chileno. Y esto hace muy buen papel el monitor Manco Cápac, muy criticado, pero bueno, la concepción, recordarán que miraste, la concepción estratégica era la defensa de costa, porque lo que se había visto en la guerra con España era que en el caso de Valparaíso, un puerto importante desguarnecido era presa fácil de una fuerza naval. En cambio, en el Perú, con el 2 de mayo, la cosa fue distinta. El éxito del 2 de mayo, porque fue éxito, más allá de que los españoles decían que ganaron, más allá de eso, lo cierto es que la fuerza naval española hubo que salir de nuestro mar. O sea, eso fue porque evidentemente no había logrado su objetivo militar, ¿no? Entonces, el objetivo estratégico. Entonces, eso dijo, tenemos que fortalecernos. ¿Y dónde tiene que ser eso? Principalmente en Arica. Entonces, el Manco Cápac, el Atahualpa no puede llegar al Callao. Se da media vuelta al poco tiempo y se queda para guarnecer el Callao. En el Callao, de hecho, de paso, se dio buena pelea también después, hasta la toma de Lima. Y este monitor y las baterías del Morro también hacen su buen trabajo. Y acá quiero resaltar la figura del comandante Mor, que para ese momento él ya se ha incorporado a la fuerza, y hoy día vamos a mostrar, hemos hecho un homenaje a la casa donde vivió. Y este buque estaba comandado por el comandante capitán de fragata José Sánchez Marcino, una generación poco menor que la de Grau. Y se le presenta a Mor y le dice, oye, dame un sitio pues a bordo, que yo también quiero participar en esto. Entonces todos los marinos que de alguna manera compartían con él su sentir, su pesar, le dice, comandante, por favor, y se embarca y le da pelea a los chilenos. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Cuando se pierde la independencia, pues hay una conmoción. Y por supuesto, como estas cosas siempre tienen impactos políticos, el gobierno trata con mucha dureza al comandante de independencia. Y todo siempre tiene, uno puede ver, encuentra trasfondos políticos. ¿Por qué Prado trata mal a Mor? Además de porque la conmoción que eso trata, porque le tenía una factura del año 74 y después del 77. Principalmente del año 77. Cuando Piérola se levanta, Piérola era enemigo acérrimo de Prado, se levanta en el Huáscar, finalmente de la escuadra que sale a operar, el grupo de tarea que sale a operar era a mando de Mor, y Mor lo detiene y hace una tratativa, una suerte de pacto de caballeros, por así decirlo, que el gobierno no aprueba. Y es más, lo desautoriza de alguna manera, ¿no? Y Piérola de alguna manera le va a reconocer eso después, al punto de que
Y por orden de Prado, es detenido y nombra inmediatamente un fiscal. ¿Y quién era el fiscal? El capitán de navío Juan Fanning, que no tenía puesto a bordo. Aquella es una generación anterior a la de ellos, y seguramente por eso lo pusieron. Pero Fanning seguramente era amigo de Moro, y al poco tiempo le da ciertas libertades como para salir a tirar las piernas fuera de Moro, y Prado se entera y dar de Troya, ¿no? Y lo saca Fanning, lo pone a otro comandante Quesada, si no me recuerdo, ahorita no me acuerdo quién es el segundo fiscal, que tampoco llega, porque también hay un sentir, oye, nos han mandado a la guerra con un alistamiento, sin alistamiento, mejor dicho, y a nosotros nos vas a achacar para liberarte de tu responsabilidad estas situaciones. Entonces por eso Prado, además Prado sabe que la Marina, o un grupo importante como Montero, como Grau, son civilistas, que esos usuarios están políticos. Entonces, ese tema, la política está presente, y eso tiene una repercusión, evidentemente. Pero cuando sale Ignacio Prado y entra Piérola, la situación de Moro cambia. Y finalmente le van a dar un puesto. Le van a dar un puesto en el comando de la guarnición. Siguiente cosa. Bueno, acá hay información de interés, pero el segundo momento importante, ya en la batería del Morro, el día previos a la batalla, el día 6, también hay un buen intercambio de tiros. Uno de los tiros de la batería que conduce el comandante Moro impacta en el Cochrane y pone fuera de combate entre muertos y heridos a 27 tripulantes del acorazado chileno. Siguiente, por favor. Este es el Mancocapa. Miren ustedes el Franco Bordo. Ya fue un movimiento si el agua se pasaba de uno para el otro. Pero lo importante es que era esa capacidad. Es un buen proyectil, como lo demostraron en la defensa de costa, que además después de la guerra es toda una teoría. Los franceses apuestan a la defensa de costa con la famosa Junecole, que es lo que nosotros quisimos adoptar en los primeros años ya del siglo XX. Este es el cañón que tenía, este es un dibujo que le hace este joven Arcelor, que es uno de los tenientes del monitor Mancocapa, ahí en esa gesta que va a llegar el año más tarde al capitán de navío. Siguiente, por favor. Camilo Carrillo es uno de los primeros oficiales, personaje interesantísimo también de la Marina, civilista, ministro de Manuel Pardo, miembro del Partido Civil, si no mal recuerdo, un poquito mayor que Montero, que Grau. Él también es enviado, primero fue comandante de la tercera división en la fuerza de los monitores, pero al tener el problema en la Atahualpa, esa tercera división prácticamente desaparece. Y Carrillo es conducido al Arica y se hace cargo de preparar el tema de las baterías y la defensa. El jefe de las baterías, como habíamos dicho, el comandante general de la batería de la defensa de costa de Arica, era el almirante Montero. Un puesto, evidentemente, la Marina en ese momento solamente tenía 2 contraalmirantes en actividad. Uno es más vivo, porque el resto había fallecido. En actividad eran 2. De la ASA, que era una persona bastante mayor, y que era el comandante general de Marina, que estaba en el Callao, y Lizardo Montero, al cual se le da un puesto menor a su jerarquía y su importancia. Pero tampoco no podía haberse dado el lujo Prado de dejarlo en Lima, porque eran rivales políticos y Lizardo Montero se podía animar a sacar a la puerta, yo era el vicepresidente del Palacio, entonces mejor era tenerlo cerca, y un puestito ahí pues que no le iba a hacer mayor problema. Y como la vez pasada hablábamos, esto lo manifiesta en una carta a Montero, ¿no? La vez pasada leíamos una carta de Montero dirigida a uno de los ministros de Prado, donde él dice pues, que se siente afectado en su moral y en su patriotismo porque no le han dado el puesto que él le correspondía, es decir, comandante general de cuadra, ¿no? Son cosas, o sea, en el otro lado hubieron también sus problemas, ¿no? Pero el almirante, cuando empezó a ir en contra de lo que el poder político y la visión militar que se tenía, empezó a ir en contra, lo sacaron, ¿no? Y además porque los resultados eran muy malos.
acá estábamos en esa pugna permanente, porque quienes estaban conduciendo las fuerzas militares y el gobierno eran enemigos políticos. Prado era enemigo político de Piérola, Montero era enemigo político de Prado, se trataban de amigos, pero en realidad eran enemigos. Montero había conspirado contra Prado pocos años antes de la guerra, o sea, y esas cosas estaban por encima del interés en realidad que era vencer en esta guerra. Sí. Sánchez Novomarcino también, y él en su parte dice, refiriéndose al comandante Moro, dice: permítame usted ser presente, ese es el parte del combate del 27 de febrero del 80. Permítame ser usted presente que el digno capitán de navío se me presentó voluntario a bordo en el momento de la salida del monitor, solicitándome cualquier puesto a bordo, y que él, tanto como Leandro Prado era un joven oficial de la Marina, que llegó a, entonces, uno de los hijos mayores de Leandro Prado, ¿no? Que después se convierte en coronel de Guardia Nacional y se muere en Guamachico, ¿no? Y alférez de fragata Forcello, que seguramente estaría de ayudante en un cargo que no. Entonces, hay un entusiasmo siempre de parte de los navales de estar ahí en primera fila, siempre. Y llegamos a este personaje importante que es el oficial más antiguo de Marina en Arica. Es nombrado comandante de las baterías cuando sucede la batalla del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880, en que se enfrenta el ejército regular chileno contra el ejército aliado. El peruano con el boliviano, el ejército regular, lo que quedaba del ejército de línea. Hay que considerar que el ejército de línea nuestro estaba muy venido a menos en cuanto a efectivos, por estas cuestiones políticas que venían de que sube al poder el civilismo en el año 1872. Bajo el lema militares al cuartel, civiles al poder, el ejército es visto en buena parte como una amenaza al sistema constitucional. Y entonces, principalmente por los civilistas liderados por Manuel Pardo, los que abonan en la importancia de Manuel Pardo y Lavalle como primer presidente civil del Perú, elegido por voto de la democracia liberal de la época, dicen que esto no era cierto, porque él no tenía una visión antimilitar, pero las circunstancias lo obligaron a tomar ciertas medidas. Y una de ellas, ¿cuál fue? Prácticamente al inicio de la República se establece lo que se llamó la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una institución interesante que existe durante el siglo XIX y que reúne a civiles, profesionales civiles, que militan en un batallón, entre ellos se ponen sus grados, se nombran a sus comandantes. Es un poco parecido a prácticamente lo mismo que tiene Estados Unidos en su Guardia Nacional, que depende del gobernador y que es una suerte de reserva que está activa porque la Guardia Nacional siempre estaba en servicio y estaba a órdenes del prefecto. El prefecto tenía mucho poder, no solamente el tema político, sino también el tema militar. Muchos de los golpes de Estado, los movimientos, provinieron de los prefectos, que tenían, por un lado, acantonada cierta el ejército de línea, pero fundamentalmente la Guardia Nacional. Muchos de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico no eran militares profesionales, como Alfonso Ugarte, eran miembros de la Guardia Nacional. Después de eso, ya ni con Guardia Nacional para la defensa de Lima se crearon. Piérola empezó a poco regalar cargos, ¿no? Coroneles provisionales, le llamó, por ejemplo, algunos comandantes de batallón de la reserva. Entonces, buena parte de Arica estaba constituido por la Guardia Nacional, porque el ejército de línea, fundamentalmente, es derrotado en Tacna, con parte de la Guardia Nacional, y el ejército de línea peruano estaba comandado por el almirante don Lizardo Monte, que él había ascendido a contraalmirante por el Congreso en el año 75 por una acción de armas, siendo capitán de navío, pero un poco creo que yo en funciones como coronel de la Guardia Nacional,
comanda un batallón que va a derrotar a una de las fuerzas revolucionarias de Nicolás de Piero. Esto sucede en años 70. Entonces, una vez que es derrotado, lo que comanda el general Narciso Campero, porque de acuerdo al tratado, le correspondía a él comandar las fuerzas militares, el coronel Camacho comandaba lo suyo, Bolivia, y don Lizardo comandaba las fuerzas militares. Miren la importancia que tiene el personaje. Hay otros generales, no es el único. Pero cuando Buendía pierde Tarapacá, Ignacio Prado, yo no sé si para darle un presente griego o porque confiaba en él por el carácter que tenía un Montero, le entrega el comando del ejército. Probablemente no quiso también hacerlo a otros generales porque los enfrentamientos y los egos estaban pues muchas veces por encima del interés nacional, ¿no? Juan Guillermo Mor, cuando viene el tema de Bolognesi, es comunicada la derrota del ejército en el campo de la Alianza, le dice, bueno, él ya, o mejor dicho, pocos días antes de esto, cuando se va Montero con el ejército hacia Tacna, cantonarse en Tacna, y lo deja Bolognesi con una guarnición de 1800 hombres, ahí Juan Guillermo lo nombra comandante de las baterías del Morro. Y era el principal punto, ¿no?, del principal apoyo de fuego, tanto hacia mar como hacia el este. Siempre. Justamente hoy día hemos dado una placa en la mañana, en la casa donde vivió con su familia, este oficial, que era yerno del general José Miguel Medina, un personaje muy interesante de la historia del Perú, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. General Medina, fundador del Partido Civil, un general que años después funda el primer partido que llevó el nombre del Partido Liberal, que fue efímero, un personaje muy interesante, que fue padrino de bodas de don Miguel Grau, y yerno y suegro o sea, era un agregado naval, como algunos que somos agregados naval. Don Guillermo también era agregado naval porque vivía con suegro, ¿no? Y de ahí se fue a la guerra y dejó a la familia y no lo vieron más. Sí, este es el escenario. También aquí viene otro hecho medular en la historia de nuestra Armada, el famoso bloqueo, de la ruptura del bloqueo, y es un hecho extraordinario, tanto el ingreso como la salida de la corvette Unión al mando del capitán de navío Manuel Villavicencio Freire. Muy discutido, porque hay muchos temas acá, que si llevó caja, que si llevó botón. ¿No es cierto que llevó la lancha, la torpedera, esta Alianza, que hizo un papel interesante también, y lo transborda? Hay muchos temas de por medio aquí, que son difíciles, y la leyenda urbana, y la cosa sobre, y lo que ha prevalecido en muchos casos, son la leyenda urbana, o la visión muy pequeña de la situación. Entonces solamente nos llega así, que el Unión hizo tal operación solamente para llevar unas cuantas cosas. No es tan exacto el tema, porque acuérdense, estamos combatiendo con extranjeros, pero acá hay dos bandos. Por ejemplo, hace poco leía unas cartas de la esposa de Montero, que no le escribe directamente a él, le escribe al ayudante. Y una de las cosas le dice, hay que tener cuidado, y dígale a Montero que al teniente Manzanares, que era su ayudante, después cae prisionero en la batalla del Alto de la Alianza, hay que tener cuidado porque yo sé que me están abriendo las cartas, pero no se refería a los chilenos, porque ya estaba en Lima, me estaba abriendo las cartas del gobierno, ¿no? Entonces, hay muchas versiones de estas. Lo cierto es que esto es un hecho táctico espectacular, ¿no? Una corbeta con muchas limitaciones, pero con buena velocidad, se introduce en el puerto, en las narices del enemigo, y cuando el enemigo se descubre, dice, no, se jala los pelos, vamos a hacer, hacen todo un plan de ataque, pero se van a conferenciar, y en esa conferenciada, Villavicencio dice, esta es la mía, y se escapa. Y esto es una vergüenza para la Armada enemiga en ese momento, ¿no? Sí, acá está el autor de esta hazaña
extraordinaria. Siguiente, por favor. Ese es su segundo, que algunos le atribuyen parte del tema o más protagonismo que el otro, pero en fin. Don Arístides Altobín, antiguo marino también, que era el segundo de a bordo. Siguiente, por favor. Acá tenemos también una visión interesante de Yávar, sobre la doble ruptura del bloqueo Arica por la correcta unión constituyendo un legítimo orgullo de los armados. Aquel memorable 17, el entonces capitán de fragata, demostró una pericia marinera excepcional, calidad y una visión táctica superior a los adversarios, al superar 2 veces a los buques bloqueadores cuyas capacidades militares eran infinitamente superiores. Están los dos blindados. Cuando reaccionan, y eso es un poco, esa es la línea de guerra, ¿no? Las correrías del Huáscar son, en buena cuenta, esa, digamos, esa agresividad, es un poco que lo saca de la estructura mental del adversario. Grau, Villavicencio con esto, les cambia el esquema, ¿no? Entonces, por eso, y esa tradición ha quedado mucho en el tiempo, ¿no es cierto? El impacto de lo que hizo Miguel Grau en Huáscar, y después Villavicencio, que no lo mencionan mucho el tema, esta doble ruptura, y después las fuerzas sutiles con el hundimiento de los buques enemigos. O sea, eso ha quedado mucho en la psiquis de la Armada del Sur, por estas cuestiones, ¿no? Grau, todos ellos, gente agresiva, gente que está, o sea, ganando el espacio, no permitiendo que el enemigo, cuando no lo logran, es porque ya la situación se le va de las manos y materialmente es muy difícil eso, como fue Angamos. Siguiente, por favor. Entonces llegamos al 5 de junio, la famosa respuesta, acá lo tienen ustedes, al titán del Morro, al gran coronel Bolognesi, por ahí está Arias Aragüez, por ahí está Amor, por ahí está Donovan, toda la gente que recibe al emisario chileno y le dice, no nos rendimos, ¿no? Oye, pero coronel, o sea, digamos, lo triplicamos, lo cuatriplicamos, no tiene sentido eso. Ya la guerra está perdida. En buena cuenta el mensaje era, ya la guerra está perdida, ya ves, ya el ejército de línea nos lo despachamos en tal. Ya no hay forma. En realidad el mensaje tenía sentido. O sea, y ustedes no van a lograr nada con esto. La guerra está perdida para ustedes. Y no dejaba de tener razón. O sea, un análisis político, militar de eso, no había forma de revertir eso. Entonces, pero aquí la respuesta, salvar el honor de nuestra sangre. Imagínense si Bolognesi, ante la lógica de decir, porque no sería el primero en la historia que hubiese hecho alguna superioridad enorme, pero el Perú en ese momento todavía tenía una moral muy alta y quería seguir luchando, quería recuperar lo que había perdido. Y si Bolognesi hubiese dicho, bueno, sí, pues efectivamente, ¿no? No hay nada que hacer, estoy rodeado de una fuerza de superior a la mía, a esta gente no la estoy mandando al matadero, pero no, sus oficiales, ¿no? Y él en su posición y reforzado con los hombres que lo acompañan, dice, no, oye, tenemos que dar un ejemplo, porque si acá nos rendimos, por más que nos digan que vamos a hacer honor, que vamos a respetar, que vamos a dejar salir, y todo eso, y además ellos lo hubiesen utilizado como una propaganda, como lo utilizaron con el tema de la independencia, ¿no? Con el tema de la independencia lo utilizan, porque hay una propaganda, porque a la vez de que la gente está combatiendo, las prensas y los gobiernos están trabajando en la misma dirección que sus países, más los del sur que la nuestra, y están haciendo eco de esas versiones, ¿no? La independencia se rindió, pero inmediatamente sale don Juan Guillermo Moliveo y lo cuadra al cónel, oye, usted está mintiendo, y usted jamás entramos en parlamento, ¿usted cree que yo en pleno combate me voy a poner a hablar con usted, ¿no? De borda a borda? Usted lo que vino fue acá a fusilarle a la gente mientras estaba hundiendo el buque, ¿no? Pero ese tema, ese de propaganda, de quererse poner
¿no? Y yo le pedí para salvar a la gente, ¿no? Claro, ya sabía lo que había hecho Grau, entonces de alguna manera había que hacer una respuesta parecida. Yo me acerqué, le dije, se rinde, yo le pongo bote para salvarle a su gente, ¿no? Yo también soy humano, me mandó mandar la carta nomás a la mujer de Mor, ¿no? Que no había muerto, no había sentido la carta. Pero, o sea, hay ese tema también. Hay gente que está pensando y está diciendo, oye, hagamos eco porque hay que afectar moralmente al enemigo. Lo que hacía Grau en las correrías es que estaba afectando la moral del enemigo. La parte psicológica es fundamental cuando uno realiza operaciones. Y la gente se pone a pensar. Ellos habían estructurado su guerra bien, habían puesto un ministro civil de guerra que conocía el tema, que era la voz del gobierno, porque sabía que había un par de generales ahí que también querían figuretear y que no era. Entonces, Rafael Sotomayor se tuvo que imponer muchas veces, hasta que se muere un ataque al cerebro. Después pone a otro civil, Francisco Vergara, como representante del gobierno en la guerra. Entonces, es una figura interesante. Siguiente. Acá, este es un óleo en el cual, sobre yo estaba antes, Bolognesi recibe la información con un propio que le llamaban el mensajero, los propios le decían a los mensajeros de lo que ha pasado en Tacna. Y él se da cuenta. Y ahí vienen los famosos telegramas, y también eso es otra historia no bien aclarada. Hay un, como Piero Landón no quiere a Montero, lo nombra primer comandante del primer ejército del sur, y el ejército lo divide en dos. El que está en el área de Tacna y el que está en Arequipa, y nombra a un coronel que le era adicto, segundo Ley, cuya historia pues es un poco complicada. Pero ahí hay una serie de cuestiones que no están muy claras. No se sabe realmente si Leiva estaba en capacidad o si alguna vez entendió el tema. ¿Por qué no se presentó para auxiliar a Bolognesi? Y están los mensajes, los telegramas desesperados de Bolognesi, le dice el famoso apure Leiva. ¿No? Usted apúrese porque estoy seguro de que estamos en posibilidad de darle un golpe. Yo eso lo pongo muy en duda, de que soy debido a esa posibilidad. Siempre, por favor. Esta es la estructura de comando, contraalmirante Montero, lo nombra Bolognesi como almirante de la plaza, y estaba la fuerza dividida en dos. Básicamente, las fuerzas de aquí son batallones de la Guardia Nacional. El coronel Inclán, que es un viejo militar, patrono de la artillería, patrono del ejército, del arma de artillería del ejército, combate en el 2 de mayo, no era artillero, pero se considera patrono de la artillería por el 2 de mayo. Y tenemos este joven, Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte es un muchacho, bueno, ya no tan muchacho, de algo, ha sido alcalde de Iquique, es un hombre de dinero, es un empresario, muy reputado en su Tarapacá natal, de su propio peculio forma un batallón de la Guardia Nacional que después se junta con otro, y lo cierto es que él participa en toda la campaña. No es un hombre pues fogueado en la guerra, no la conoce, o sea, la guerra es para los profesionales, pero acá prima el patriotismo, prima el hecho de ver que su territorio está siendo invadido y esta gente reacciona. Se arman, se preparan, figura muy interesante. Su muerte homérica, el lanzamiento del caballo, ha sido cuestionado, pero lo cierto es que van a verdades, nadie lo vio morir. Hay versiones de que lo mataron, hay versiones un poco complicadas en la parte final de la batalla de Puebla. La batalla en realidad no duró el tiempo que duró alrededor de 1 hora. Siguiente. Estos son los principales líderes. Ramón Zavala era un poco parecido a la figura de Ugarte. También era un coronel de Guardia Nacional, es un empresario, un hombre de fortuna, que también se enrola y lidera y pone su plata. El propio Sáenz Peña, el argentino que dice que por una pena de amor viene al Perú para luchar y cae prisión. Y estos son los marinos que vamos a ver nosotros, que es un poco el título de nuestra conferencia. Hemos hablado de Juan Guillermo Mor, estaba con él en las baterías el teniente primero Miguel Espinosa Lavalle,
que muere a consecuencia de las heridas al día siguiente de las heridas que recibe en la batalla. Siguiente. Tenemos al capitán de puerto de Arica, que es tomado prisionero, al comandante Eduardo Rayada Pimentel, al comandante Sánchez Ladombracino, que cuando ya vio, él estaba, su buque estaba combatiendo a unos tiros con el enemigo, pero cuando ve que el pabellón enemigo ya está izado en el morro, decide hundir el Mancocapa, así sucede, igual la lancha de la Alianza, y finalmente todos ellos son tomados prisioneros. Esta es la relación de los oficiales que participan. Tenemos a Amor, tenemos a Espinosa. Manuel Ignacio Espinosa era el segundo de Amor en las baterías. Estaba Miguel Espinosa también. Acá la diferencia es que este Espinosa es José también parece. Este es un teniente que también muere, Raigada, Pedro Ureta, este torpedista, Rodolfo Smith. Este era un oficial que es capturado, por si no mal recuerdo, por el ingeniero Elmore, cuando estaban trabajando alguna de las minas en el perímetro del Congo. Germán Paz, el jefe, era como el parque de las municiones, estaba en la misma, se llamaba el parque de la munición, que estaba en la misma ciudad, también se llamaba prisionero, Sánchez Ladombracino, su segundo Rómulo Pizón y otros oficiales. El teniente segundo, estos son los oficiales grandes de la lucha contra la Alianza. Siguiente, por favor. Esto es una mención que hace Díaz en su libro a estos oficiales. Siguiente, por favor. Aquí falta otro nombre que también es Nemesio Jorge, que es un teniente segundo que muere también en la batalla. Un otro nombre más por ahí. Hay otro teniente segundo que está en las baterías. O sea, están viendo que hay una buena cantidad de oficiales que están combatiendo, algunos mueren, otros son tomados prisioneros. Siguiente, por favor. Perdón, no, regresa. Este es el escenario. Este es el escenario. Cuando se decide la defensa de la plaza, y al poco tiempo, o poco antes, ha sido capturado Elmore o Mureta, y le dicen, bueno, ¿dónde están las minas? Pues, ¿dónde está? Pues, pero los chilenos estaban con el temor de que todo estaba minado. Es cierto que había un tema de minas, pero que no abarcaba como les habían hecho, porque además, Bolognesi había soltado una frase, aquí huele Sansón, ¿no? Por todos los filisteos, ¿no? Porque habían minado algunos sectores, pero eso estaba lleno de piedras también de los chilenos. Entonces, hay varias versiones que ellos han podido ser. Algunos le echan la culpa a que Elmore había dicho dónde estaba la cosa de minas, porque finalmente la mayoría de las minas no explotaban. Es más, ese episodio, cuando muchos años después, en el comercio, sucedió un hecho trágico. El hijo de Elmore va a publicar y se encuentra con José Santos chocando. Y hay incluso separado, es el hijo del traidor. Entonces, el hijo de Elmore, como es lógico, le metió un buen puñete al poeta, ¿no? Y el poeta, que venía armado, lo cortó el muchacho. Eso se armó un tema porque lo detienen, lo condenan, pero lo sacan del país para que no tengan vergüenza, pero estando fuera del país, seguramente lo asesinan. Un vuelto por ahí seguramente, ¿no? Pero nunca estuvo. Los mismos chilenos niegan que Elmore les haya dado. Lo cierto es que los chilenos deciden, el general Baquedano, que está rodeado por eso, dice, mira que lo llama el con Laos, porque Laos era el que estaba conduciendo la operación. Anda ahí a tu jefe que ya este tema no insista. Va y dile que se rinda, que ya, para aquí, la tasa, ahí me puesto, porque sabes que no voy a dar cuartela, por si acaso. Entonces Elmore va y le dice, tengo la misión. Esto ya está sucediendo del 6 para el 7. Y Elmore le dice a Bolognesi,
se reúne el Estado Mayor, me ha dicho esto. Entonces, de alguna manera, eso lo vieron como una maniobra, y entonces Bolognesi dijo, bueno, vamos a devolverle la flor, como dijo, a ver, dile que yo les mando mi respuesta a la China. Coronel, eso tiene que ser ahorita, porque esto está movilizando, decide usted. Nos vamos a la defensa. Entonces Elmore le dice, las fuerzas estaban divididas en dos áreas. Entonces ahorita, hacia el norte estaba el batallón, la 8ª división del coronel Ugarte, y aquí estaba la 7ª división, que eran 2 batallones, en realidad de 7 divisiones, era mucho, pero cada uno tenía dos batallones, los artesanos de Tacna y granaderos de Tacna. Acá estaba el Iquique, y el otro era el Iquique, y otro. Estos estaban divididos en Estados Unidos. Entonces, Elmore le dice, coronel, por favor, mueva en la 8ª división y ubíquele en el morro. El ataque no le va a venir por el norte. ¿Qué había pasado? Que ese día y el día anterior, los chilenos habían estado haciendo amagos por esta. Acá estaban las baterías del norte, estaba la 8ª división, y Bolognesi no se convence del sistema, ¿no? Seguramente se engañando, a uno o se le habrán dicho que no, porque no cambia el esquema. Elmore le ruega, por favor, cambie usted el esquema y concentre la fuerza en el morro, el Cerro Gordo que está por acá y lo que queda. Entonces no se le hace caso y la cosa se dio como dijo él. Entonces, ellos hacen una suerte, vienen a hacer una suerte de finta, pero el grueso vino por el este. ¿Cuál es el gran problema que va a suceder aquí? Los vigías o no estuvieron atentos o los mataron antes de que pudieran reaccionar. Y hay gente, incluso parte de un capitán, que desagradece. Lo cierto es que la presencia del enemigo, que viene de la madrugada, está caminando de las 3, 4 de la mañana, por lo que se llama la playa de Lapicera, pero está al lado de acá, norte, sí, es detectado por los defensores prácticamente a menos de 1000 metros, prácticamente a tiro de fusil. El tiempo de reacción es muy breve. Entonces, la fuerza atacante, que era pues aplastante, se lanza contra el... Estamos ahí, vamos a caer una queja. Esto se lanza sobre el fuerte Ciudadela, donde estaba el famoso coronel don Justo Arias Aragones, ¿no? Recordarán ustedes, ¿no? Venga, mi coronel, ¿no? Es una versión chilena, de hecho sepas. Porque este fuerte es arrasado totalmente. De ahí sobreviven 4 gatos. Pasan al otro fuerte al este, y ahí muere el José Joaquín Inclán, el comandante Donovan, que es su segundo jefe de Estado Mayor. Entonces, cuando Bolognesi, que se está moviendo a caballo con alguno de sus ayudantes, y él se mueve por aquí, inmediatamente le dice, manda un propio a Ugarte y le dice, oiga, al paso ligero, se repliega al morro. Entonces, cuando Ugarte mueve sus 2 batallones, uno estaba mandado para el Tarapacá y el Iquique, uno estaba mandado por Roque Sáenz Peña y el otro por Ramón Zavala. Y curiosamente, el de Ramón Zavala, su segundo era un teniente coronel que se llamaba Benigno Cornejo. Y Benigno Cornejo sí era un militar, un teniente coronel antiguo, que incluso tenía un tratado sobre artillería. Y el otro era un joven de 30 años, que no sabía de la guerra, pues seguramente era un hombre comercial, un empresario. Y lo mismo Sáenz Peña, no era un militar. El jefe de Estado Mayor de la división, el único profesional militar en ese comando de esa 8ª división era el coronel Mariano Bustamante, que muere ahí también, y que él sí era un militar de carrera, porque Ugarte no es un militar. Lo cierto es que cuando empieza a replegarse y cruzan la ciudad y empiezan a Alcalá del Morro, ya los chilenos están bien posesionados. Y entonces los 2 batallones son aniquilados en esta parte.
¿no? Son aniquilados prácticamente. Y con las justas un grupo logra llegar a la parte de la meseta, en la parte de Cerro Gordo que hemos visto que está en la parte de atrás. Siguiente, por favor. Y se va a dar este hecho, que es el cuadro del Lipiani muy conocido. Este Cerro Gordo, por aquí están subiendo, por aquí han venido, han escalado los de la batalla de Independencia, pero los regimientos chilenos ya están posesionados y los fusilan de arriba para abajo. Los que logran subir se van a ir replegando hacia el precipicio. Y ustedes, acá tenemos a un oficial de mar de la Independencia, acá tenemos a Mor muerto. Hay versiones, la versión chilena es que Mor estaba de paisano, cosa que es bien difícil de creer. Yo no me imagino que Bolognesi le haya aceptado a Mor de civil, ¿no? A la hora de la batalla. Lo que pasa es que Mor estuvo de civil mucho tiempo, vestía de negro, con un sombrero, esos sombreros de Panamá, y por mucho tiempo, fue un tema, un castigo autoimpuesto por él. Pero yo dudo que, pero los chinos dicen que está. Entonces hay versiones en la parte final que son contradictorias, porque además, como sucede en otras circunstancias, los oficiales chilenos que llegan al último momento de la plaza, muchos de ellos se quieren llevar la flor de que yo fui el primero en llegar, fulanito fue el primero en llegar. Hay una versión de un subteniente morenario que está en internet, que es aplastante, y que buscan, ¿qué es lo que buscan ellos? Destruir la figura de Coronel Bolognesi. Porque está la parte psicológica. Y resalta la figura de Arias Aragüez. La versión de ríndase mi coronel, no me rindo, carajo, viva el Perú, ¿no? Que se 5 en el modo frente a. La dan ellos. En realidad, Arias Aragüez muere ahí, en Ciudadela. Y la idea es resaltar este personaje porque la versión chilena es que en el último momento el coronel Bolognesi manda el alto el fuego. Y que ese alto el fuego no es respetado por la tropa y lo matan. Y le meten un culatazo en el cerebro, ¿no? Esa es la versión. Una versión difícil de probar, porque además es la tropa en realidad la que llega y el primer oficial es un subteniente que llega a la plazoleta donde están justamente Bolognesi, Mor, Espinosa, Blondet, que muere más allá, Ugarte, que según la versión de los chilenos, Ugarte muere cuando va a cumplir la orden de Bolognesi de comunicar al resto del alto al fuego. Nuestra versión es que ya en el último instante, Ugarte, que estábamos, porque hay gente que dudaba, estaba montado, lo que pasa es que en el momento final, cuando ya ellos se repliegan de espaldas al morro, Bolognesi desmonta y los reúne a los últimos jefes que están. Y ahí es donde los chilenos dicen que salió una bandera de parlamento. En ese momento ellos se han defendido y los han acribillado. En el fragor y la adrenalina del momento, Alfonso Ugarte, que tenía su caballo, un buen caballo, porque además tenía para mantenerlo, porque no todos los jefes podían darse el lujo de tener un buen caballo, o más de uno, se embarca en el suyo y se lanza al vacío. Muchos cadáveres o muchos oficiales y personal nuestro terminó precipitado combatiendo o porque los chilenos los habían, ¿no? Incluso para matarlos. Esta gente, que además es una turba enorme, muy superior a los 4 gatos que están acá, envalentonados, porque son ellos y han arrasado con todo lo que hay, ¿no? Desgraciadamente, el que Bolognesi no le hiciera caso a Elmore, es lógico que haya dudado también, por otro lado. Eso hizo que no haber estado concentrada la fuerza en el morro, el asunto se diera más rápido, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Siguiente. Esto ya es una foto posterior, ya con los cañones reventados y los muertos. Siguiente, por favor. Acá tenemos a Guillermo Mor, es un óleo muy bonito, pero hemos mandado a reproducirlo. Vamos a poner este óleo en la Casa de la Respuesta y vamos a hablar algunas cosas de la Marina de Guerra que no existen en la Casa de la Respuesta, la Casa Histórica que la tiene considerado del Perú, por disposición del señor Almirante Juan. Acá está Mor combatiendo y hay un ángel.
En estos momentos finales, o estos días previos, de hecho que hay un drama humano, ¿no? Hay gente que tiene familia, hay gente que está escribiendo, muchos los encuentran con cartas, como suele suceder en estas cosas. Y es muy probable, ahí está la última carta que se conoce, hay una carta mencionaba yo una carta de Bolognesi a su esposa, pero en realidad esa carta no es real, por varias razones, por una razón muy sencilla. Bolognesi vivía en Lima, la supuesta viuda que fue cobra de Montepío, que no era, por cierto, vivía en Arequipa. Él tuvo una primera familia, se separan en un momento de su vida de la mujer y tiene otra relación con Manuela Basílica Medrano. Es una chica bastante menor que él. Con él tiene hijos, sus 3 hijos, el segundo matrimonio. Bueno, no era matrimonio, era una convivencia, por así decirlo. Que fueron Federico, Enrique y Augusto, que eran muchachos que estaban entre los 15 y 20, 21. Federico era el mayor, con sus herederos directos descienden de Federico, que se casa con su prima hermana, hija de Mariano Bolognesi, que también era un coronel del ejército, que tiene un tratado muy interesante. Lo cierto es que los Bolognesi Medrano, porque siempre se habla de los Bolognesi, pero no se dice que son Bolognesi Medrano, Augusto y Enrique mueren en la defensa de Lima. Mor tenía 2 hijos pequeños, y entre las cartas, de una mañana, ya se imaginarán pues, que cada uno realmente escribió a sus hijos, a la familia, y entre ellos, sin duda, el comandante Moro. Un poco terminando y a modo de... Quisiera leer una carta que nunca fue escrita en realidad, pero que resume un poco el sentir de un combatiente, de un oficial de marina de esa época, y de manera particular este héroe naval escribiendo una carta a la familia. Y he tratado de, en esta carta, de imaginar que Mor pudo haberle escrito desde su tienda, preparándose para el enfrentamiento final. Si me permiten leerla. Arica, 6 de junio 1880. Mi adorada esposa, te escribo estas apuradas líneas desde mi tienda en el Morro, con el enemigo acechando. Es cerca de la medianoche y acabo de conferenciar con Bolognesi, a quien siempre admiraré por su resolución, en una patria donde los pusilánimes encuentran nido fértil. Esperemos que se dé el desenlace en las próximas horas. Así nos lo ha asegurado Elmore, quien se vio obligado a ser de emisario de Lagos por haber caído prisionero. No se aceptó una propuesta de rendición del enemigo que a poco nos ha transmitido el joven ingeniero, que se dio tiempo para aconsejar a Bolognesi a que concentrase las tropas en el Morro. Muchos jefes recomendaron no aceptar el consejo, no por desconfiar del joven patriota, sino del enemigo y sus argucias. Mi opinión fue en favor de lo dicho por Elmore, pero el jefe de la plaza decidió mantener las posiciones ya adoptadas. De aquí, cada cual a lo suyo. Recibiremos al enemigo como se merece. No sufras más, mi amada esposa. Ya pronto todo esto acabará. Te suplico me perdones por el dolor que mi desgracia te ha causado, por estar lejos de ti tanto tiempo, por no poder abrazarte una vez más. Has sido la más leal, la más valiente mujer que cualquier hombre bien nacido pudiese desear para sí. Moriré pronto, Carmen. Es el justo precio que debo pagar, y te suplico que lo aceptes así y que algún día se lo hagas entender a nuestros pequeños hijos. Me iré pensando en ti, en José Miguel y en Guillermo, y en paz, sabiendo que cuidarás muy bien de ellos y que le hablarás siempre de su padre. Al fin podré restablecer mi honor, esposa mía. Punta Grueso fue mi infierno, Arica será mi gloria. Abraza a tu padre, le estaré eternamente agradecido por lo que hizo por mí desde muy joven, y más aún por haberme permitido entrar en la vida de su idolatrada y maravillosa hija, tu amantísimo esposo, Juan Guillermo Moro. Muchas gracias.
palabras de nuestro comandante general de la Marina, Alberto Alcalá Luna. Señor Almirante Cristóbal Miletich, señores almirantes, señor contraalmirante Juan Carlos Llosa, nada más para agradecer la presentación, exposición o alocución que has hecho. Creo que siempre es bueno revisar nuestra historia para aprender de ella y no volver a cometer los mismos errores. Felicito al Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú por esta tarea que viene haciendo de tratar de difundir en personas ya mayores, pero principalmente en oficiales jóvenes, pasajes importantes de nuestra historia que nunca debemos olvidar. Muchas gracias. La ceremonia ha concluido. Se invita a los asistentes a participar de un brindis de honor. Gracias.